Módulo 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Fiebres hemorrágicas virales. Enfermedades virales. Enfermedades infecciosas. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. Octubre, 2021. Fiebres hemorrágicas virales. Enfermedades virales. Definición. La fiebre hemorrágica viral es una enfermedad sistémica aguda que suele determinar fiebre, una constelación de signos y síntomas inicialmente inespecíficos y propensión a hemorragia y shock. Es causada por más de 30 virus pertenecientes a 4 familias: Filoviridae, Arenaviridae, Bungiaviridae y Flaviviridae, aunque no todos los virus que las integran generan este síndrome. Los virus de la fiebre hemorrágica a menudo se designan con el nombre del lugar en el que se reconoció por primera vez un caso de la correspondiente infección. Todos ellos son virus de ARN monocatenario, con cubierta lipídica y genoma pequeño, 10 a 19 kilobases, que pueden ser inactivados con relativa facilidad en el medio ambiente. Su patogenicidad varía dentro de amplios márgenes entre virus y, a veces, entre cepas de un mismo virus. Muchos de los virus generadores de fiebre hemorrágica han sido incluidos por los Centers for Disease Control and Prevention en la lista de agentes patógenos de potencial uso bioterrorista. Epidemiología. Mantenimiento en el medio natural y transmisión a seres humanos. Con la excepción del virus del dengue, para el que los reservorios actualmente considerados son los humanos, los virus de la fiebre hemorrágica son zoonóticos y en estado natural se mantienen en reservorios mamíferos. Aunque las fiebres hemorrágicas virales colectivamente son de distribución mundial, el área endémica de cada virus específico es menor que la de su reservorio natural o su vector artrópodo. Exceptuando el del dengue y ciertos hantavirus, la infección humana es en general infrecuente, siendo los humanos huéspedes terminales. Los virus de la fiebre hemorrágica se transmiten a humanos por exposición directa, habitualmente inadvertida a través de membranas mucosas o discontinuidades de la piel, a sangre o excreciones infectadas de los reservorios animales o, en el caso de los flavivirus y la mayoría de los bungiavirus, por picadura de un vector artrópodo. La dosis infecciosa de la mayor parte de los virus de la fiebre hemorrágica parece baja, a veces de solo pocos viriones. La transmisión por aerosol no es una forma predominante de diseminación, si es que de hecho se da algún caso, aunque estudios desarrollados en primates no humanos demuestran que la transmisión de muchos de estos virus es posible a través de aerosoles artificiales, lo que hace que sean potenciales medios de ataque bioterrorista. Virus transmitidos por murciélagos. Los flovirus, del latín flus, hilo, en referencia a su forma filamentosa, como los de Marburg y ébola, son probablemente los virus de la fiebre hemorrágica más temidos. Los murciélagos de la fruta parecen ser sus reservorios, siendo probable que la transmisión a humanos se produzca por exposición a excreciones o saliva de estos animales. Los primates no humanos, sobre todo gorilas y chimpancés, y otros animales salvajes pueden infectarse, presumiblemente por exposición similar, y transmitir los flovirus a los humanos por contacto con sangre o líquidos corporales de esos animales, habitualmente en relación con la caza. Los primates no humanos, que también son huéspedes terminales que desarrollan enfermedades graves, muchas veces mortales y similares a las humanas, son presas más fáciles para los cazadores cuando están enfermos. Dado que los virus de la fiebre hemorrágica son rápidamente inactivados por el calor, es probable que la exposición se produzca durante el despiece y preparación de las carnes. En Filipinas, se han aislado virus del ébola reston en cerdos presumiblemente infectados por exposición a murciélagos. En el reciente brote registrado en África Occidental, iniciado en marzo de 2014, a finales de ese año se habían cuantificado más de 20.000 casos y 8.000 muertes, cifras muy superiores a las registradas en todos los brotes previos combinados de infección por el virus del ébola. La respuesta en este caso se vio obstaculizada por lo limitado de las infraestructuras sanitarias y la falta de personal médico debidamente formado, entre el cual se produjeron varias infecciones y muertes. Virus transmitidos por roedores. Los arenavirus, del latín arena, en referencia al aspecto terroso que presentan al microscopio electrónico, se dividen en dos grupos.
los del complejo del Viejo Mundo, o de coriomeningitis linfocítica, Lassa, y los del complejo del Nuevo Mundo, o Takaribe. Los virus de Lassa y Lujo están presentes en África, mientras que los de Junín, Machupo, Guanarito, Sabia y Chapare se hallan en Sudamérica. Aunque estos últimos originan síndromes con sutiles diferencias, suelen agruparse conjuntamente como generadores de fiebres hemorrágicas sudamericanas. El género antivirus de la familia Bungiaviridae se divide también en grupos del Viejo y el Nuevo Mundo. Los antivirus del Viejo Mundo, como los de Antan, Seúl y Pumala, entre muchos otros, han causado casos de fiebre hemorrágica con significativa afectación renal en Europa y Asia. Los antivirus del Nuevo Mundo, que incluyen entre otros el sin nombre y el de los Andes, causan una fiebre hemorrágica viral llamada síndrome pulmonar por antivirus o, en ocasiones, síndrome cardiopulmonar por antivirus, para destacar su significativo componente cardiogénico. Los arenavirus y antivirus patógenos se mantienen en la naturaleza en forma de infección crónica asintomática en roedores de la familia Muridae, con un estricto emparejamiento entre cada virus específico y cada especie de roedor. La transmisión entre roedores puede ser vertical, horizontal o de ambos tipos, según el virus específico. La transmisión a humanos se produce por exposición directa a excreciones de roedor, bien por aerosoles generados a partir de la orina de roedor o por inoculación directa en membranas mucosas. La generación de aerosoles secundaria es sensiblemente ineficaz, por lo que la diseminación de orina es un mecanismo de contagio improbable. En África Occidental, el virus de Lassa se contrae cuando roedores son cazados con trampas para consumir su carne o, en casos menos frecuentes, por mordedura de roedor. Datos experimentales indican que los humanos pueden infectarse con arenavirus por vía oral. Los roedores transmisores de los virus de Lassa, Machupo y la mayoría de los antivirus del Viejo Mundo invaden con frecuencia entornos peridomésticos en el medio rural, por lo que mujeres encargadas de las labores del hogar, niños y personas que pasan mucho tiempo dentro de las viviendas están expuestas a mayor riesgo. En cambio, los reservorios de los virus de Junín, Guanarito y la mayor parte de los antivirus del Nuevo Mundo suelen habitar en campos de cultivo, bosques y explotaciones forestales, por lo que el riesgo es mayor para quienes trabajan al aire libre o practican acampada o senderismo. Virus transmitidos por mosquitos. El virus de la fiebre del Valle del Rift se mantiene en reservorios de ganado doméstico, como vacas, búfalos, ovejas, cabras y camellos, provocando en ocasiones abortos espontáneos. El virus es transmisible a humanos por exposición directa a estos animales, sobre todo en los partos, o por mosquitos. Granjeros, trabajadores de mataderos y veterinarios están expuestos a especial riesgo. El virus de la fiebre amarilla presenta un ciclo que comprende monos y mosquitos que habitan en los bosques. La picadura de estos mosquitos produce contagios esporádicos a humanos, si bien los mayores brotes se registran cuando, a través de los humanos, el virus se asienta en entornos más estructurados, donde el mosquito urbano Aedes aegypti disemina la infección directamente entre humanos. Aedes aegypti, que suele poner sus huevos en contenedores de basura y que pica durante el día, se convierte en infeccioso pocas semanas después de haber picado a un mono o un humano virémico. Las mejoras de las condiciones higiénicas y de control de plagas de mosquitos han erradicado virtualmente la fiebre amarilla urbana en América, aunque continúan registrándose ocasionales brotes urbanos en África. Por ejemplo, en un reciente brote registrado en Sudán, se notificaron 849 casos y 171 muertes. Tabla 381, 1. Principales virus causante de fiebre hemorrágica. Aunque los primates no humanos son también reservorios de cepas selváticas del dengue, en la actualidad el virus se mantiene mayoritariamente en humanos, con un ciclo de transmisión regular similar al de la fiebre amarilla urbana. A pesar de la presencia del virus del dengue en regiones tropicales de todo el mundo, la fiebre hemorrágica solo se desarrolla en el 10% de los infectados, principalmente en niños de entre 4 y 12 años. Virus transmitidos por garrapatas. Los virus causantes de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre hemorrágica de Omsk, enfermedad del bosque de Kiasanur y fiebre hemorrágica de Alcumbra se mantienen en pequeños mamíferos, como roedores, liebres y erizos, en los que los virus son diseminados por garrapatas.
Los humanos se infectan por picadura de garrapata o por exposición a sangre o excreciones contaminadas de los reservorios. Las garrapatas también diseminan el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, a mamíferos grandes, como ganado vacuno y otros animales domésticos de granja, en los que la viremia, transitoria y asintomática, expone a riesgo de contagio a granjeros, trabajadores de mataderos y veterinarios. Transmisión de humano a humano. La transmisión secundaria de humano a humano se registra en numerosos virus de la fiebre hemorrágica, mientras que la terciaria es inhabitual y asociada a enfermedad leve. Las tasas de ataque secundario por el virus de la fiebre hemorrágica son en general bajas, 15 al 20% para el virus del ébola Zaire, probablemente porque la transmisión entre humanos requiere contacto directo con sangre o oídos corporales contaminados. La infección de humano a humano es posible que se produzca por exposición a través de la membrana oral o mucosa, predominantemente en un contexto de atención sanitaria a un miembro enfermo de una familia, en una vivienda, o a un paciente, transmisión intrahospitalaria, o, en ocasiones, durante rituales funerarios que supongan contacto con el cadáver, en especial en el caso de los flovirus. La infección por fomites no se descarta, mientras que la producida por aerosol se considera muy poco o nada probable. Los grandes brotes casi siempre se amplifican a través de las redes asistenciales en las que se producen fallos en las medidas de control, en general por condiciones de extrema pobreza o de conflictos o enfrentamientos sociales. Con la excepción de los antivirus y de ciertos flavivirus, la infectividad evoluciona en paralelo al estado clínico. Las personas suelen generar mayor infectividad en la fase grave de la enfermedad, en especial con hemorragia. El riesgo de transmisión durante el período de incubación o en personas asintomáticas es insignificante, aunque un caso de fiebre hemorrágica argentina sobrevino a raíz de una transfusión de sangre de un donante asintomático. En casos aislados, se han registrado contagios por transmisión sexual de virus tales como ébola, Marburg, Lassa y Junín, durante los primeros 3 meses de convalecencia, por retraso en la eliminación del virus de las gónadas, que son localizaciones inmunológicamente protegidas. A pesar de las modernas infraestructuras para los viajes, la importación de casos de fiebre hemorrágica viral es muy inhabitual. Biopatología. Aunque el mecanismo preciso varía según el virus específico, la inestabilidad microvascular y el deterioro de la hemostasia son los rasgos biopatológicos definitorios de la fiebre hemorrágica viral. Los datos de modelos animales indican que el inotropismo cardíaco puede ser inhibido de forma directa o indirecta en ciertas fiebres hemorrágicas virales, especialmente la de Lassa. Tras la inoculación, el virus se replica en primer lugar en células dendríticas y otros tejidos locales, migrando a continuación a ganglios linfáticos regionales y diseminándose a través de la linfa y los monocitos sanguíneos hacia una amplia variedad de tejidos y órganos, tales como hígado, bazo, ganglios linfáticos, glándulas suprarrenales, pulmones y endotelio. La migración de los macrófagos a los tejidos origina una infección secundaria de células parenquimatosas permisivas. Durante la enfermedad aguda, los virus son detectables en diversos líquidos corporales, incluidos sangre, saliva, heces y leche materna. La interacción de los virus con los inmunocitos, especialmente macrófagos y células endoteliales, induce activación celular directa o indirecta, a través de mediadores solubles, y un proceso inflamatorio y vasoactivo acorde con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La síntesis de factor tisular superficial celular pone en funcionamiento la vía de coagulación extrínseca. Por su parte, la alteración de la hemostasia implica disfunción de células endoteliales, plaquetas o factor de coagulación. La coagulopatía intravascular diseminada se aprecia con frecuencia, sobre todo en infecciones por el virus del ébola, de Marburg y de Crimea-Congo. El daño tisular es mediado por necrosis directa de las células infectadas o, indirectamente, por apoptosis de inmunocitos, como en otras formas de shock séptico. Los órganos más afectados varían según el virus. Por ejemplo, la necrosis tubular renal y el edema retroperitoneal se registran en fiebres hemorrágicas con síndrome renal, mientras que la neumonitis intersticial y la depresión miocárdica son características del síndrome pulmonar por antivirus. El hígado resulta particularmente afectado en la fiebre amarilla, con degeneración grasa, necrosis mediozonal coagulativa de hepatocitos y presencia de cuerpos de Cohen-Zillman.
El cerebro y las meninges se ven particularmente afectados en la enfermedad del bosque de Kiasanur y la fiebre hemorrágica de Omsk, y en ocasiones, también en fiebres hemorrágicas sudamericanas. La proliferación reticuloendotelial es propia de la enfermedad del bosque de Kiasanur, con eritrofagocitosis esplénica pronunciada. Con excepción de las enfermedades causadas por antivirus y determinados flavivirus, la patogenia de la fiebre hemorrágica viral parece relacionarse con viremia no comprobada, correspondiendo la mayoría de los casos mortales a falta de respuesta de anticuerpos significativa. En comparación, en supervivientes el virus es eliminado de la sangre con rapidez. Los infiltrados en células inflamatorias, en general leves, constan de una mezcla de células mononucleares y neutrófilos. En ciertas fiebres hemorrágicas virales, como la del ébola, la replicación y la diseminación del virus se ven favorecidas por depresión de la respuesta inmunitaria adaptativa del huésped inducida por el virus. Por ejemplo, la falta de respuesta inmunitaria adecuada parece un determinante esencial de la gravedad de la fiebre de Lassa. En infecciones por dengue, fiebre amarilla y antivirus, en las que la viremia suele desaparecer antes de la fase más grave de la enfermedad, la respuesta inmunitaria del huésped puede ser nociva. El singular proceso de potenciación inmunitaria mediada por anticuerpos, en el que la infección secundaria del virus del dengue distinto del original es más grave que la primaria, es importante en la patogenia de la fiebre hemorrágica por dengue. Manifestaciones clínicas. La fiebre hemorrágica viral afecta a ambos sexos y a todos los grupos de edad, con manifestaciones que oscilan entre un cuadro relativamente leve, o incluso asintomático, y uno de permeabilidad vascular grave, causante de shock, insuficiencia sistémica multiorgánica o muerte. Aunque la presentación de las fiebres hemorrágicas virales varía a medida que la enfermedad progresa, lo limitado de los datos impide discernir las diferencias en la mayoría de los casos, especialmente en las fases tempranas. Los virus del dengue y de la fiebre del Valle del Rift causan diversos síntomas, entre ellos exantema y afectación del sistema nervioso central, pero la fiebre hemorrágica es en ellos minoritaria. Tras un período de incubación que oscila entre días y semanas, la mayoría de los pacientes presentan signos y síntomas inespecíficos difíciles de diferenciar de otras enfermedades febriles, como fiebre, malestar general, anorexia, cefalea, dolor torácico o retroesternal, dolor de garganta, mialgia, artralgia y dolor lumbosacro. La hiperemia o la hemorragia conjuntivales son frecuentes, aunque no van acompañadas de prurito, secreción o rinitis. La bradicardia relativa, signo de Faget, y la hipotensión ortostática son a veces significativas, especialmente en infecciones como la fiebre amarilla y el dengue. La faringe puede estar eritematosa o, con menor frecuencia, exudativa, sobre todo en la fiebre de Lassa, y a veces lleva a un diagnóstico incorrecto de faringitis estreptocócica o mononucleosis. De inmediato se suceden signos y síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, dolor epigástrico y abdominal, dolor a la palpación abdominal, especialmente hepática en la infección por flovirus, y diarrea no hemorrágica o estreñimiento. En ocasiones un diagnóstico erróneo de apendicitis u otra urgencia abdominal aguda conduce precipitadamente a intervenciones quirúrgicas de riesgo. En el reciente brote del virus del ébola registrado en África Occidental, el período de incubación promedió de 6 a 8 días. La mayoría de los pacientes presentaban combinación de fiebre, 90%, cefalea, 80%, diarrea, 50%, o vómitos, 35%, a menudo en asociación a mialgias, debilidad o dolor abdominal. En la fase inicial de la fiebre hemorrágica del ébola son frecuentes, asimismo, los ataques de hipo. El dolor y la rigidez cervicales, el dolor retroorbitario, la fotofobia y otros signos meníngeos son comunes en la fiebre del Valle del Rift, la enfermedad del bosque de Kiasanur y la fiebre hemorrágica de Omsk. Es habitual igualmente la tos seca, a veces acompañada de estertores difusos en la auscultación, mientras que los síntomas pulmonares significativos son inusuales en fases tempranas, excepto en el síndrome pulmonar por antivirus. Las embarazadas a menudo sufren aborto espontáneo y hemorragia vaginal. Salvo en la fiebre amarilla, la ictericia no es característica, aunque se presenta en pacientes con síndrome de Gilbert subyacente, reacciones farmacológicas o coinfección. La hepatoesplenomegalia es frecuente, aunque no se sabe si es específica de la fiebre hemorrágica viral o simplemente es debida a la alta prevalencia de hepatoesplenomegalia en poblaciones del África subsahariana.
se observan diversas formas de exantemas morbiliforme, maculopapular, petequial y equimótico. Un exantema maculopapular en tronco o cara puede ser indicador precoz y relativamente específico, aunque apenas sensible, de fiebre hemorrágica por ébola o Marburg. El exantema aparece casi siempre en personas de piel clara con fiebre de Lassa, pero es inhabitual en cambio, por razones desconocidas, en personas de raza negra. En casos graves, tras 7 a 10 días de enfermedad, los pacientes evolucionan a un cuadro de inestabilidad vascular, manifestado con hiperemia y hemorragia conjuntival, rubor facial, edema, hemorragia, hipotensión, shock y proteinuria. La inflamación facial y de cuello son signos clásicos y relativamente específicos de la fiebre de Lassa y la fiebre hemorrágica de lujo. La probabilidad de hemorragia clínicamente discernible varía según el virus infectante y se manifiesta con hematémesis, melena, hematoquecia, metrorragia, petequias, púrpura, epistaxis y hemorragia en encías y puntos de venopunción. La hemoptisis y la hematuria son infrecuentes. La hemorragia casi nunca está presente en los primeros días de la enfermedad. Las equimosis extensas son propias de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. En fases terminales son posibles manifestaciones del sistema nervioso central, como delirio, temblor, anomalías de la marcha, convulsiones y ataques de hipo, especialmente en la enfermedad del bosque de Chiasanur, la fiebre hemorrágica de Omsk y las fiebres hemorrágicas sudamericanas, sobre todo la argentina. En cambio, los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo suelen ser normales, salvo en la meningoencefalitis por enfermedad del bosque de Chiasanur o fiebre hemorrágica de Omsk, en las que son comunes concentraciones altas de proteínas. También es usual la insuficiencia renal, especialmente en fiebre hemorrágica con síndrome renal. La evolución bifásica es clásica de las fiebres hemorrágicas por flavivirus, en las que un período de latencia de días, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica por dengue y fiebre del Valle del Rif, o semanas, enfermedad del bosque de Chiasanur y fiebre hemorrágica de Omsk, precede a manifestaciones más graves, como hemorragia, shock, insuficiencia renal y meningoencefalitis. Es típica, aunque no aplicable a todos los casos, la descripción de diversas fases progresivas de enfermedad y recuperación en la fiebre hemorrágica con síndrome renal, pródromo, hipotensión, oliguria, insuficiencia renal, diuresis y convalecencia, y fiebre amarilla, infección, intoxicación, recuperación. Las manifestaciones iniciales del síndrome pulmonar por hantavirus son a veces leves e inespecíficas, aunque la enfermedad puede evolucionar hasta requerir ventilación mecánica y soporte de la tensión arterial en 24 horas. En ocasiones se registran bradicardia sinusal y taquicardia o fibrilación ventriculares. En la fiebre del Valle del Rif en ocasiones se desarrollan encefalitis y retinitis, con independencia de la presencia o ausencia de fiebre hemorrágica viral. El edema pulmonar intersticial no cardiogénico bilateral, compatible con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, es el rasgo característico del síndrome pulmonar por hantavirus, aunque las radiografías de tórax pueden ser normales al principio de la enfermedad, incluso si los pacientes refieren disnea. Solo alrededor del 30% de los pacientes con este síndrome presentan evidencia radiográfica de edema pulmonar en la evaluación inicial, si bien este se desarrolla en casi todos los casos en 48 horas. Tabla 381, 2. Aspectos biopatológicos clínicos de la fiebre hemorrágica virales. Diagnóstico. Ante la gravedad asociada, el riesgo de diseminación secundaria, el alto grado de potencial alarma social y la escasa familiaridad de la mayoría de los médicos con este tipo de cuadros, la consulta con un especialista con experiencia en fiebres hemorrágicas virales ha de plantearse tan pronto como se sospeche el diagnóstico. El momento de dar la alarma sobre la fiebre hemorrágica viral es una decisión individualizada caso a caso, que corresponde al facultativo, asesorado por especialistas en el tema. En general, las fiebres hemorrágicas virales son infrecuentes, y las prácticas universales aplicadas de rutina aportan protección en la mayoría de las situaciones. La presentación inicial inespecífica de estas fiebres hace que sean muy difíciles de diagnosticar clínicamente, en especial si no hay un brote reconocido, que suele detectarse cuando se identifican grupos concentrados de casos, sobre todo en personal sanitario. El diagnóstico diferencial comprende un amplio espectro de afecciones febriles, variables según la región geográfica.
Resultan esenciales una completa anamnesis epidemiológica, con detalles sobre viajes, posibles exposiciones, riesgos laborales y progresión de la enfermedad, la exploración física y la obtención de resultados analíticos preliminares. El diagnóstico de fiebre hemorrágica viral debe considerarse en pacientes con un síndrome clínicamente compatible que, con un período de incubación acorde a la fiebre hemorrágica viral en cuestión, residan en un área endémica o hayan viajado a ella, hayan mantenido potencial contacto con sangre o líquidos corporales de personas afectadas por fiebre hemorrágica viral aguda, como trabajadores sanitarios, personas que atienden a familiares de un enfermo o que hayan intervenido en la preparación del cadáver para su ritual fúnebre o personal de laboratorio, hayan mantenido contacto con animales salvajes, especialmente primates no humanos, vivos o muertos hace poco tiempo, en un área endémica de fiebre hemorrágica viral, si bien este tipo de contacto no suele referirse, aún en casos confirmados. 4. Que trabajen en laboratorios o instalaciones en los que se opere con virus de este tipo, o 5. Hayan mantenido relaciones sexuales con personas recuperadas de una fiebre hemorrágica viral en los últimos 3 meses. El índice de sospecha ha de ser especialmente elevado en personas con actividades de alto riesgo, como trabajadores sanitarios, de mataderos o de granjas, veterinarios, cazadores, taxidermistas o personas recientemente regresadas de zonas endémicas. En el SDR u otras afecciones respiratorias en una persona que habita en un área endémica de hantavirus del Nuevo Mundo, se ha de considerar de inmediato un posible diagnóstico de síndrome pulmonar por hantavirus. En caso de sospecha de fiebre hemorrágica viral transmitida por garrapatas, se ha de valorar el riesgo de infección, procediendo a exploración física para detectar una escara. No obstante, la mayoría de las fiebres hemorrágicas virales son inusuales incluso en personas con uno de tales factores de riesgo, por lo que siempre deben investigarse a fondo diagnósticos alternativos, sobre todo paludismo y fiebre tifoidea, en áreas endémicas. Eventuales ataques bioterroristas han de considerarse cuando existe sospecha fundada de fiebre hemorrágica viral en una persona sin ninguno de los factores de riesgo mencionados, especialmente si se registran casos agrupados. Este tipo de situaciones han de notificarse de inmediato a las autoridades sanitarias locales y nacionales. Figura 381.1. Hemorragia subconjuntival e inflamación facial en un niño con fiebre de Lassa en Sierra Leona. Figura 381.2. Hemorragia en un paciente con fiebre hemorrágica del ébola. Tabla 381.3. Diagnóstico diferencial de la fiebre hemorrágica virales. Tabla 381.3. Diagnóstico diferencial de la fiebre hemorrágica virales, continuación. Pruebas de laboratorio. La confirmación de laboratorio inmediata es fundamental, pero, desafortunadamente, las pruebas específicas solo están disponibles en pocos laboratorios especializados, excepción hecha de los equipos de diagnóstico serológico de sensibilidad y especificidad variables para dengue y síndrome pulmonar por hantavirus. Los análisis habitualmente utilizados en el diagnóstico de la fiebre hemorrágica viral comprenden reacción en cadena de la polimerasa, enzimo-inmunoanálisis de absorción para antígeno viral y anticuerpo, cultivo de virus e inmunohistoquímica en tejidos de cadáver. Estas pruebas tienen sensibilidades y especificidades del orden del 90%, aunque el diagnóstico serológico de la infección se ve a veces complicado por reacciones cruzadas. En Estados Unidos, las pruebas son proporcionadas por los Centers for Disease Control and Prevention. Tabla 381.4. Pruebas clínicas de laboratorio indicadas y hallazgos característicos en pacientes con fiebre hemorrágica virales. Tratamiento. La infrecuencia de las fiebres hemorrágicas virales y su característica localización en entornos remotos hacen que los estudios controlados sobre su tratamiento resulten difíciles. Las directrices terapéuticas suelen seguir las pautas establecidas para el shock séptico. Los pacientes deben permanecer ingresados en una unidad de cuidados intensivos en aislamiento, minimizando las inyecciones intramusculares y subcutáneas por riesgo de hematoma. Directrices de abordaje clínico. Tratamiento con líquidos y electrolitos. La grave inestabilidad microvascular, a menudo complicada por vómitos, diarrea intensa y voluminosa y reducción de la ingesta líquida, requiere en general una agresiva reposición de líquidos para prevenir el shock.
En el reciente brote del ébola africano, los pacientes precisaron hasta 5 litros por día de líquidos intravenosos con aporte complementario de potasio, además de rehidratación oral. Sin embargo, la rehidratación excesiva y no controlada puede generar un significativo edema de tercer espacio y pulmonar, especialmente en el síndrome pulmonar por hantavirus. Los tratamientos tempranos guiados por objetivos con cristaloides, hemoderivados y vasopresores mitigan la disfunción orgánica y, probablemente, reducen la mortalidad. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis se han empleado con profusión en pacientes con fiebre hemorrágica con síndrome renal sin complicaciones frecuentes, aunque se dispone de escasos datos a este respecto para otras fiebres hemorrágicas virales. Las directrices específicas de la Organización Mundial de la Salud sobre tratamiento con líquidos del síndrome de shock por dengue, en entornos de recursos limitados, recomiendan una estrategia de reposición de líquidos conservadora, ante la incapacidad de controlar el estado de hidratación con precisión, con el consiguiente riesgo de hipervolemia o edema pulmonar. Es posible el desequilibrio electrolítico significativo y la hipopotasemia requiere en ocasiones aporte complementario de potasio. Hemoderivados y tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Aunque en ciertas fiebres hemorrágicas virales, especialmente las de Crimea-Congo, ébola y Marburg, la hemorragia puede ser profusa, los hemoderivados no deben administrarse en régimen empírico, salvo para cumplir con parámetros clínicos y de laboratorio definidos ante una hemorragia clínicamente significativa. Las transfusiones, preferiblemente con concentrado de eritrocitos, se emplean para mantener la concentración de hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitros, evitando la hipervolemia y teniendo en cuenta que la anemia crónica por paludismo y malnutrición suele ser frecuente en ciertas áreas geográficas. Si no se dispone de concentrado de eritrocitos, puede utilizarse sangre entera. La posibilidad de coagulopatía intravascular diseminada debe evaluarse según los parámetros analíticos pertinentes, como las concentraciones de dímero de la transfusión de concentrado de plaquetas, 1 a 2 unidades por 10 kilogramos, se considera si el recuento plaquetario es inferior a 50.000 microlitros en pacientes hemorrágicos o inferior a 20.000 microlitros sin hemorragia. El recuento debe elevarse en al menos 2.000 microlitros por unidad de plaquetas transfundidas, aunque la respuesta puede ser menor con coagulopatía intravascular diseminada y consumo plaquetario en curso. El deterioro de la agregación plaquetaria favorece la hemorragia en ciertas fiebres hemorrágicas virales, sobre todo en la de Lassa, aunque los recuentos plaquetarios no sean drásticamente bajos. La transfusión de plasma fresco congelado, 15 a 20 mililitros por kilogramos, se considera en presencia de hemorragia y concentraciones de fibrinógeno inferiores a 100 miligramos decilitros. El concentrado, dosis total de 2 a 3 gramos, o crioprecipitado, 1 unidades por 10 kilogramos, de fibrinógeno puede administrarse en vez del plasma fresco congelado, aunque este tiene la ventaja teórica de contener todos los factores e inhibidores de la coagulación carentes en la coagulopatía intravascular diseminada, pero no factores de coagulación activados. Puede administrarse vitamina K, 10 miligramos intravenoso orales 3 días consecutivos, especialmente si se sospechan malnutrición o hepatopatías subyacentes. En ocasiones se ha añadido ácido fólico, para prevenir el efecto nocivo de la carencia aguda de folato sobre la producción de plaquetas, sobre todo en pacientes malnutridos, si bien la eficacia de este recurso no se conoce. Oxigenación y ventilación. En las primeras fases de la enfermedad y en ausencia de edema pulmonar y artrógeno, la mayoría de los pacientes pueden recibir aporte complementario de oxígeno por cánula nasal o mascarilla facial. La excepción a este planteamiento es el síndrome pulmonar por hantavirus, en el que la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica salvan a menudo la vida del enfermo. Los afectados por fiebre hemorrágica viral presentan alto riesgo de lesión pulmonar inducida por respirador, es decir, barotraumatismo, y hemorragia pulmonar. En pacientes neurológicamente intactos con hipoxemia, la ventilación con presión positiva no invasiva es a veces útil como complemento de la ventilación anticipada. Cuando se requiere ventilación mecánica, pueden emplearse volúmenes corrientes de protección pulmonar de 6 a 8 mililitros por kilogramos de peso corporal ideal. La oxigenación por membrana extracorpórea se ha aplicado con beneficio aparente en el síndrome pulmonar por hantavirus. Dado el riesgo de hemorragia, el uso de punción arterial para gasometría ha de intentar minimizarse. Antibióticos e infección secundaria.
Hasta la confirmación del diagnóstico de fiebre hemorrágica viral, es importante la cobertura inmediata con tratamientos antibacterianos o antiparasitarios, con consideración específica de paludismo y rickettsiosis transmitidas por garrapatas. A continuación, el uso de estos fármacos debe interrumpirse, salvo evidencia de coinfección. Cabe sospechar de infección bacteriana secundaria si hay fiebre persistente o de nuevo desarrollo tras 2 semanas de enfermedad, plazo tras el cual las fiebres hemorrágicas virales remiten o causan la muerte del paciente. Tratamiento antiviral. El único tratamiento antiviral específico para las fiebres hemorrágicas virales es actualmente la ribavirina, un análogo de la guanosina no aprobado, sin embargo, por la Food and Drug Administration para esta indicación. Los mejores datos sobre el fármaco son los referidos a la fiebre de Lassa y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, en las que el beneficio máximo corresponde al abordaje precoz. Datos ocasionales indican cierta eficacia para otras fiebres hemorrágicas por arenavirus, aunque ensayos controlados, de resultado controvertido, no mostraron eficacia de la ribavirina en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y ni en la del Valle del Rift. En general, los datos in vitro indican eficacia de ribavirina contra dengue, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica de Omsk, aunque no se han efectuado estudios clínicos al respecto. El fármaco es ineficaz, por lo que no se emplea, en las fiebres hemorrágicas por ébola o Marburg. Los principales efectos secundarios de la ribavirina intravenosa son anemia hemolítica leve o moderada, que rara vez requiere transfusión y desaparece al cesar el tratamiento, y escalofríos si la infusión es demasiado rápida. FMATM, combinación de 3 anticuerpos monoclonales, es eficaz contra el virus del ébola en primates no humanos. También se ha empleado en régimen de uso compasivo en humanos, aunque aún no se han efectuado ensayos controlados que constaten su eficacia de modo concluyente. Otros tratamientos experimentales son TKM ébola, inhibidor del ARN, brincidofovir y favipiravir. Diversos antivirales experimentales han mostrado actividad in vitro y, en ciertos casos, efectos beneficiosos en estudios animales. Se cuentan entre ellos varios análogos de nucleósidos, inhibidores de la S-adenosileleomocisteína hidrolasa, pequeños ARN de interferencia, oligómeros de fosfodiamidato morfolino, compuestos no codificantes, inhibidores de la tirosina cinasa y otras pequeñas moléculas. El fármaco chino Chongqao Shenkang ha sido citado como eficaz en la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Ninguno de estos medicamentos ha recibido hasta ahora autorización generalizada para tratamiento humano de fiebres hemorrágicas virales. Tabla 381, 5. Tratamiento con ribavirina en pacientes con fiebre hemorrágica viral. Tratamiento con plasma de convalecencia y anticuerpos. Aunque se cree que la inmunidad celular actúa como protección primaria en la mayoría de las fiebres hemorrágicas virales, se ha notificado que la transfusión de plasma de convalecencia, adecuadamente titulado, en los primeros 8 días de enfermedad reduce el índice de letalidad de la fiebre hemorrágica argentina del 15 al 30% a menos del 1%. Sin embargo, el abordaje se asocia a síndrome neurológico de fase de convalecencia, caracterizado por fiebre, signos cerebelosos y parálisis de pares craneales en el 10% de los tratados. En estudios animales se ha constatado que el plasma de convalecencia es también eficaz en la fiebre de Lassa, aunque solo si contiene títulos elevados de anticuerpos neutralizantes y si existe estrecha coincidencia entre los virus infectantes de donante y receptor. El plasma de convalecencia parece igualmente eficaz en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la del Valle del Rift, aún sin disponer de datos controlados. El plasma o la sangre de convalecencia se ha administrado a numerosos pacientes con fiebre hemorrágica del ébola, si bien su eficacia aún se desconoce. Dados los importantes retos médicos y logísticos del uso de plasma inmunitario de convalecencia, incluyendo el riesgo de contagio concomitante de otros patógenos de transmisión hemática, este abordaje se reserva para la fiebre hemorrágica argentina y para casos graves y resistentes en los que ribavirina no se contempla como opción. Numerosas preparaciones a base de anticuerpos mono y policlonales han arrojado resultados prometedores en modelos animales y es posible que pronto estén disponibles para ensayos sobre seguridad en humanos. Coagulación e inmunomoduladores. Un creciente volumen de referencias bibliográficas indica que las alteraciones del equilibrio procoagulante-anticoagulante desempeñan un papel destacado en la mediación frente al shock séptico.
Un escaso beneficio en cuanto a supervivencia, 33%, se registró en monos tratados con RNAP2, potente inhibidor recombinante experimental de la vía de coagulación del factor tisular. Factor vía. Diversos inmunomoduladores, como ibuprofeno, corticoesteroides, antifactor de necrosis tumoral, inhibidores del óxido nítrico, estatinas e interleucinas, no han demostrado efectos positivos concluyentes en el tratamiento de la sepsis. En un reducido estudio, la interleucina 2 recombinante atenuó el grado de insuficiencia renal aguda en la fiebre hemorrágica con síndrome renal, aunque se precisan nuevos estudios antes de incorporarla a la asistencia estandarizada. Los ensayos clínicos sobre corticoesteroides en la fiebre hemorrágica con síndrome renal arrojaron resultados mixtos. Los corticoesteroides, por ejemplo, 200 mg por día de hidrocortisona divididos en 2 o 4 dosis por día o administrados en infusión continua, no se recomiendan, salvo con alto grado de sospecha de insuficiencia suprarrenal, falta de mantenimiento de la presión arterial a pesar de una correcta reposición de líquidos y administración de vasopresores o sospecha de edema cerebral. Abordaje del embarazo. El legrado uterino en embarazadas afectadas parece reducir la mortalidad materna y debe tomarse en consideración, dadas las tasas extremadamente altas de mortalidad tanto materna como fetal asociadas a fiebre hemorrágica viral. Sin embargo, la intervención ha de efectuarse con la máxima precaución, por su elevado riesgo de potencial transmisión hospitalaria. Aunque está técnicamente contraindicado durante el embarazo, categoría por de la Food and Drug Administration, el uso de la ribavirina puede contemplarse, en consulta con la paciente, ya que puede salvar la vida de madres con fiebre hemorrágica viral en las que el medicamento resulta eficaz. Otras consideraciones. Por vía oral o parenteral, fármacos como paracetamol, tramadol, opiáceos y otros analgésicos se utilizan según las necesidades para controlar el dolor, ajustando las dosis según sea preciso en la insuficiencia hepática. El uso de salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos ha de evitarse ante el riesgo de hemorragia. Se recomienda tratamiento profiláctico de úlceras gastroduodenales agudas con inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores hidrógeno de la histamina. A menudo está justificado el uso de antieméticos, como las fenotiacinas. Las convulsiones suelen abordarse con tratamiento estándar. Prevención. Aislamiento de pacientes, equipo de protección personal y precauciones de enfermería. Las precauciones de enfermería de barrera normales para evitar la exposición parenteral y por gotículas a sangre y líquidos corporales suelen bastar en la mayoría de los casos. No obstante, cuando se sospecha el diagnóstico, se ha de pasar al nivel de precauciones para fiebre hemorrágica viral, como aislamiento del paciente y uso de mascarillas quirúrgicas, pantallas faciales, guantes dobles, bata, cubrecabeza y cubrecalzado y delantales protectores. Si es posible, es prudente ubicar al paciente en una habitación con presión negativa, aunque no son precisas cámaras de aislamiento hermético. En entornos al aire libre se han de disponer en las camas mosquiteras y entre ellas biombos de separación, ambos tratados con insecticida para prevenir el contagio de virus transmitidos por artrópodos. El acceso al paciente ha de limitarse a un determinado número de integrantes del personal sanitario y la familia, convenientemente designados, con instrucciones y formación específicas sobre las directrices de control de la infección y el uso de equipo de protección personal. Las precauciones frente a aerosolización de pequeñas partículas han de aplicarse cuando se efectúan intervenciones que generen aerosoles, como la intubación endotraqueal. Se aconseja la desinfección con lejía u otros desinfectantes comercialmente disponibles y la inactivación química o térmica de excreciones humanas. Seguimiento de contactos. La presentación temprana inespecífica de fiebres hemorrágicas virales plantea un importante problema desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Por fortuna, la reducida tasa de ataques secundarios favorece la aplicación de medidas de apoyo, incluso cuando los casos no se reconocen antes de la pertinente aplicación de medidas de aislamiento. Por otra parte, dado que los casos leves, incluso más difíciles de reconocer, no suelen ser muy infecciosos, es improbable que el diagnóstico erróneo o retardado plantee problemas desde el punto de vista del control de la infección. Las personas que mantienen contacto directo sin protección con un paciente durante la fase sintomática de una fiebre hemorrágica viral comunicable de humano a humano deben ser controladas a diario ante eventuales evidencias de enfermedad durante la máxima duración del período de incubación,
comenzando a partir del último de los contactos. Ante la generalmente baja tasa de ataque secundario, exceptuando al personal sanitario, el seguimiento, las pruebas de laboratorio y la profilaxis post-exposición sistemáticos en los contactos ocasionales no están indicados. Todas las personas en contacto con el paciente han de tomarse la temperatura a diario y registrarla convenientemente. Aún en ausencia de falta de indicios de contagio durante el período de incubación, suele recomendarse que las personas expuestas eviten contactos estrechos con las personas con las que conviven, en lo que respecta a mantenimiento de relaciones sexuales, besos o uso compartido de utensilios durante dicho período de incubación. El confinamiento de personas asintomáticas no está justificado, aunque quienes desarrollan fiebre u otros signos y síntomas indicativos de fiebre hemorrágica viral han de ser aislados de inmediato hasta descartar el diagnóstico. Vacunas. Las vacunas contra las fiebres hemorrágicas virales se encuentran en diversas fases de desarrollo. La vacuna viva atenuada 17D contra la fiebre amarilla ofrece, en general, excelentes protección y perfil de seguridad, a pesar de la reciente identificación de ocasionales episodios adversos graves en ancianos. La vacunación previa confirmada con 17D debe descartar en esencia el diagnóstico de fiebre amarilla, a no ser que el paciente sufriera inmunodepresión en el momento de la vacunación. Candid 1, vacuna viva atenuada altamente eficaz, se aplica a la fiebre hemorrágica argentina, estando autorizada solo en ese país. Candid 1 también puede ser eficaz contra la fiebre hemorrágica boliviana, pero no protege de otros arenavirus. Cabe la posibilidad de que vacunas experimentales contra la fiebre hemorrágica con síndrome renal, fiebre del Valle del Rif, fiebre hemorrágica de Omsk y enfermedad del bosque de Kiasanur den resultado, aunque en su mayor parte no se han probado de forma generalizada, no han sido aprobadas y no se encuentran aún disponibles. Varias vacunas candidatas han demostrado recientemente su eficacia en modelos animales contra los virus del ébola, Marburg y Lassa. Asimismo, hay varios ensayos clínicos en curso de vacunas contra el ébola, con resultados preliminares que apuntan a posible generación de inmunogenicidad. Profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición ha de considerarse solo en personas con exposición diferenciada de alto riesgo, definida como 1. Penetración de la piel con un instrumento cortante contaminado, por ejemplo, lesión punzante. 2. Exposición de membranas mucosas o piel con discontinuidad a sangre o líquidos corporales, por ejemplo, salpicadura de sangre a ojos o boca. 3. Participación en intervenciones de urgencia sin equipo de protección personal apropiado, por ejemplo, reanimación tras parada cardíaca, intubación o succión. Y 4. Contacto prolongado, de horas, y continuado en ambiente cerrado sin equipo de protección personal apropiado. Los pacientes más infecciosos son los que presentan afectación grave, habitualmente en la fase tardía de la enfermedad. No es necesaria la profilaxis cuando la única exposición se produce durante la incubación o cuando ha remitido la fiebre. La profilaxis post-exposición con ribavirina oral se ha recomendado para la fiebre de Lassa, otras infecciones por arenavirus y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, aunque no se dispone de datos sistemáticos sobre su eficacia y es posible que ciertos efectos secundarios menores se confundan con signos iniciales de enfermedad. La administración de ribavirina oral ha de comenzar inmediatamente después de la exposición, pero no antes de una decisión al respecto acordada entre paciente y médico. El fármaco debe tomarse con alimento, registrándose la hemoglobina basal, el hematócrito, las concentraciones de bilirrubina y creatinina y ajustando el tratamiento o reconsiderándolo en caso de anemia o insuficiencia renal significativas. El plasma de convalecencia se administra como profilaxis post-exposición para la fiebre hemorrágica argentina. En este tipo de profilaxis hay varias vacunas experimentales, anticuerpos monoclonales y otros compuestos que han demostrado su eficacia en modelos animales, especialmente para infecciones por flovirus, aunque aún no se ha aprobado su uso en humanos. Control de reservorios y vectores. La evitación del contacto con murciélagos, sobre todo al entrar en cuevas o minas en áreas endémicas, es una medida preventiva esencial del contagio por el virus del ébola y de Marburg. Para mineros y personas que trabajan en entornos similares, está indicado el uso de equipo de protección personal. Se ha de eludir, asimismo, la exposición a sangre, líquidos corporales o carne de animales salvajes, especialmente primates no humanos.
Para virus transmitidos por roedores cuyos reservorios suelen colonizar los asentamientos humanos, se recomienda la mejora de la higiene del entorno de las aldeas, eliminando acumulaciones de residuos o alimentos a la intemperie o los orificios que permitan la entrada de los roedores en las viviendas. La prevención frente a virus de la fiebre hemorrágica transmitidos por mosquitos se basa en buena medida en el control de los del género Aedes en las viviendas y en su entorno, fundamentalmente por erradicación de contenedores de agua potable estancada, que sirvan como hábitat para las larvas, y mediante uso de redes protectoras en ventanas y puertas, mosquiteras tratadas con insecticida, indumentaria protectora y uso de repelentes de insectos e insecticidas en aerosol en espacios cerrados. Medidas análogas protegen de las picaduras de garrapata. Control de reservorios y vectores. La evitación del contacto con murciélagos, sobre todo al entrar en cuevas o minas en áreas endémicas, es una medida preventiva esencial del contagio por el virus del ébola y de Marburg. Para mineros y personas que trabajan en entornos similares, está indicado el uso de equipo de protección personal. Se ha de eludir, asimismo, la exposición a sangre, líquidos corporales o carne de animales salvajes, especialmente primates no humanos. Para virus transmitidos por roedores cuyos reservorios suelen colonizar los asentamientos humanos, se recomienda la mejora de la higiene del entorno de las aldeas, eliminando acumulaciones de residuos o alimentos a la intemperie o los orificios que permitan la entrada de los roedores en las viviendas. La prevención frente a virus de la fiebre hemorrágica transmitidos por mosquitos se basa en buena medida en el control de los del género Aedes en las viviendas y en su entorno, fundamentalmente por erradicación de contenedores de agua potable estancada, que sirvan como hábitat para las larvas, y mediante uso de redes protectoras en ventanas y puertas, mosquiteras tratadas con insecticida, indumentaria protectora y uso de repelentes de insectos e insecticidas en aerosol en espacios cerrados. Medidas análogas protegen de las picaduras de garrapata. Pronóstico. La evolución clínica de la fiebre hemorrágica viral es en general rápida. En casos mortales, el fallecimiento suele sobrevenir a los 7 a 10 días del inicio de los síntomas en la infección por flovirus y en torno a las 2 semanas en la generada por arenavirus y otros grupos virales. Habitualmente la muerte no se produce por exsanguinación directa y la hemorragia externa es minoritaria. La mayor parte de los decesos obedecen a un proceso inflamatorio intenso semejante al shock séptico, cuando un volumen intravascular eficaz insuficiente induce hipotensión, disfunción celular e insuficiencia sistémica multiorgánica. Entre los indicadores habituales de mal pronóstico se cuentan shock, hemorragia, manifestaciones neurológicas, altos niveles de viremia, o marcadores indirectos de antígenos o copias genómicas, altas concentraciones de aspartato aminotransferasa, mayor que 150 unidades por litro, y embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, en el que la mortalidad materna y fetal supera el 90%. Sin embargo, también se han referido casos leves, incluso asintomáticos, de fiebres hemorrágicas virales, en principio consideradas entre las más virulentas. Las razones de tal heterogeneidad son en buena parte desconocidas, aunque se han apuntado entre ellas las diferencias en la vía y la dosis de infección, las enfermedades concomitantes y la predisposición genética. Los supervivientes no suelen padecer secuelas patentes a largo plazo. Notables excepciones son la sordera, presente en hasta el 30% de los supervivientes de fiebre de Lassa y, ocasionalmente, de fiebre hemorrágica venezolana, y la retinopatía óptica con pérdida de visión propia de quienes han sufrido fiebre del Valle del Rif. En cualquier caso, la convalecencia puede ser prolongada, en especial por las fiebres hemorrágicas del ébola y Marburg, con mialgia, artralgia, anorexia, pérdida de peso, alopecia, pancreatitis, uveitis y orquitis, hasta un año después de la infección. Entre los efectos psicológicos se cuentan irritabilidad significativa, depresión, trastorno por estrés postraumático y estigmatización social. En el caso del virus del ébola, las tasas de mortalidad han alcanzado el 70% en África Occidental. En cambio, una proporción muy elevada de pacientes tratados en Estados Unidos y Europa con atención sintomática moderna y tratamientos experimentales han sobrevivido. Dado que estos últimos pacientes han recibido tratamientos múltiples combinados de forma no controlada, no ha sido posible evaluar la eficacia de cada abordaje concreto. El tratamiento clínico durante la convalecencia comprende compresas calientes,
paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos, cosméticos, estimulantes del crecimiento capilar, ansiolíticos, antidepresivos y apoyo nutricional y psicológico. La uveitis en pacientes recuperados de la fiebre hemorrágica del ébola, recientemente renombrada como enfermedad por el virus del ébola, responde a los esteroides tópicos y la atropina. Dado que el estado clínico del paciente y la infectividad suelen correlacionarse con el nivel de viremia, cabe suponer que los pacientes que se recuperan de la enfermedad aguda han erradicado dicha viremia y pueden ser dados de alta sin riesgo de ulterior transmisión del virus en su domicilio. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en sangre y otros líquidos corporales han revelado en ocasiones ácidos nucleicos residuales, aunque su significación está poco clara en ausencia de confirmación de la presencia del virus infeccioso por cultivo celular. La eliminación del virus puede retrasarse semanas o meses en ciertas localizaciones protegidas inmunológicamente, como sistema nervioso central, cámaras del ojo y gónadas, siendo estas últimas motivo de infrecuentes casos de transmisión sexual meses después de la recuperación de la enfermedad aguda. Por ello se recomiendan la abstinencia sexual o el uso de preservativos hasta 3 meses después de la recuperación del cuadro agudo. Aunque no se han constatado casos de contagio por uso común de aseos e inodoros o por contacto con secreciones oculares, resulta prudente evitar el contacto con cualquier líquido potencialmente infectado y proceder al lavado de manos regular. Salvo que no haya recurso, la lactancia materna debe evitarse durante la convalecencia. Gracias por ver este video sobre infecciones virales. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido para entender mejor cómo funcionan estos microorganismos y cómo podemos prevenirlos y combatirlos. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Recuerden que la información es poder y que la salud es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.